Construcción de la Giralda. Un poco nebulosa, por la abundancia de datos contradictorios, se nos aparece la fecha de la edificación de la célebre torre de la Mezquita Mayor de Sevilla, hoy llamada Torre de la Giralda. Mientras que unos autores, como Fermín Requena, pretenden que la famosa torre se edificó para conmemorar la victoria mahometana en la batalla de Alarcos, y datan el comienzo de las obras en 1198, otros historiadores, entre ellos Tubino, dan precisamente esa fecha como la determinación, aduciendo que la torre estaba en fase de construcción, y que el botín de la batalla de Alarcos fue destinado precisamente a terminar las obras. Y que se inauguró en las fiestas que se organizaron en conmemoración de dicho triunfo musulmán. Por último, otros eruditos entre los cuales don Santiago Montoto, con buenas razones, juzgan que la torre ya estaba construida del todo, y que el triunfo de las armas almohades en Alarcos se festejó únicamente poniendo en lo alto de la torre las 4 grandes manzanas o gigantescas bolas de bronce dorado, que remataron el alminar hasta 1335 en que las derribó un terremoto. En todo caso, estas divergencias en cuanto a la fecha exacta, no disminuye lo más mínimo el valor histórico de la torre. Por cierto, que nos parece extraño el que solamente recibiera nombre propio esta torre en el siglo XVI, al ponérsele el giraldillo o figura giratoria que por extensión ha hecho llamar a la torre, la Giralda. Nos gustaría mucho que algún erudito afortunado descubra y desempolve el nombre propio que la torre debió tener, indudablemente en la época árabe, pues por su belleza y grandiosidad, superaba a todas las torres de Andalucía y aún del Magreb, y es lógico pensar que su singularidad le valiese el distinguirla con algún nombre propio. Al llegar los almohades a Sevilla, en 1147, tras una guerra civil en que este partido religioso y político se adueñó del poder en Marruecos, y se extendió a los demás países musulmanes, se encontraron con que la mezquita de Ade Abbas hoy ocupa su lugar la iglesia colegial del Salvador, que era la mezquita mayor de la ciudad, resultaba ya insuficiente para el número de musulmanes fieles. Por este motivo, el emperador Abd el-Mumen ordenó que se construyera una nueva mezquita, con las dimensiones y riqueza que requería la grandeza de la ciudad. A tal efecto, se adquirieron terrenos inmediatos al Alcázar, pero situados fuera de murallas. Al llegar a este punto, aclararemos cómo era la ciudad en aquel entonces. La muralla que rodeaba Sevilla iba desde Puerta Macarena por Puerta de Córdoba, Capuchinos, Puerta del Sol, final de la calle Sol, Puerta Osario, Puerta Carmona, Puerta de la Carne, y subía derecha a buscar Mateos Gago, bajando a Plaza Virgen de los Reyes, donde doblaba para buscar por derecha la acera derecha de la calle Cuna, y Plaza de Villasis, Iglesia de San Martín, calle Doctor Letamendi, Feria, La Resolana, y cerrar otra vez en la Puerta Macarena. Los terrenos que se adquirieron para construir la nueva mezquita fueron cercados con una muralla que abarcaba no solo la actual catedral, sino lo que hoy es el edificio de Correos, y el antiguo Colegio de San Miguel, hoy llamada Plaza del Cabildo. Un trozo de esta muralla fue descubierto por el autor de estas leyendas, con ocasión del derribo de una de las casas de la calle Arfe. Poco después de la construcción de la mezquita, se amplió la muralla, desde la Barqueta, por lo que hoy es calle Torneo, a la calle Goles, calle Gravina, calle Santas Patronas, calle Castelar, calle Arfe, calle Tomás de Ibarra, y calle Santander, bajando por esta hasta cruzar, junto al Cine Coliseo, y unirse con la muralla del Alcázar en la esquina donde está la torrecilla árabe llamada Torre de Abdelaziz. Sin embargo, de ser el terreno adquirido fuera de murallas, no estaba sin propietarios, ni sin uso. Sabemos por cronistas árabes, que en lo que hoy es el Patio de los Naranjos, existía un mercadillo o alcaicería, donde se vendían sedas, perfumes, cacharros, joyas, especias, hierbas, ropas y calzados. Esta alcaicería estaba formada por casetas, bacalitos, kioscos, y aún pequeñas edificaciones de ladrillo. Todo ello se expropió, pagando a sus dueños lo justo, según dichas crónicas, y además, para no perjudicar ni a los mercaderes ni a la ciudad, sino más bien beneficiándola, se determinó que en sustitución de la desaparecida, se harían 2 alcaicerías, una para seda, joyas, ropa y calzados, que estableció en lo que hoy es la calle Hernando Colón, y sus callecitas transversales. Mientras que la venta de las hierbas medicinales, y especias, así como cacharros, pasó a las inmediaciones de la Plaza de la Alfalfa, lugar que hoy al cabo de más de 800 años se sigue llamando la Alcaicería. Datos del cronista árabe Aben Sabaisala. Edificada pues, la gran mezquita, se hacía evidente la necesidad de ponerle al lado una torre de magnitud proporcionada a la del templo,
no solo por razones arquitectónicas y estéticas, sino porque siendo la mezquita mayor, con rango de califal, habían de hacerse en lo alto de ella los rezos mayores, cantando el muezzin o almuédano, la gazalat, o plegaria hacia los 4 puntos cardinales. Parece que se tuvo en consideración que el jefe religioso principal, por ser persona de edad mayor, habría de tener dificultades para subir una torre tan alta, con más de 100 metros, y para evitarle la fatiga de los más de 500 escalones que habría tenido que subir, se sustituyó la escalera por una rampa ancha y cómoda, con pendiente tan suave que pudiera subir por ella una caballería, y así el anciano jefe religioso podría, y de hecho lo hizo, subir montado en un caballo o mulo. También algunos autores dicen que la torre tuvo como finalidad la de servir de observatorio astronómico, y esta sería la causa de que, al conquistar Sevilla el rey San Fernando, y querer los musulmanes derribar la torre, se opuso a este derribo el príncipe don Alfonso el Sabio. Precisamente, Alfonso el Sabio, que era astrónomo, y a quien debemos libros de astronomía, era quien mejor podía valorar la importancia de esa torre, como tal observatorio. Es totalmente falso que la torre de Sevilla sea hermana, idéntica, construida con los mismos planos, que la torre de la Cuctubia, de Marrakech. Si esta afirmación hecha por simples referencias y dibujos aproximados, en épocas pasadas, cuando no se había inventado la fotografía, y cuando un viaje a Marrakech, ciudad santa y prohibida, era imposible, hoy que disponemos de facilidad para viajar y medios fotográficos, resulta ya insostenible tan falsa afirmación. La Cuctubia no es una torre de ladrillo como la nuestra, sino de mampostería, con algunos adornos de ladrillo solamente. Y aún esos adornos no tienen ni en número ni en disposición excesiva semejanza con el exorno de nuestra torre. En fin, su único parecido es que las dos son torres de estilo almohade, y se parecen únicamente como en otro estilo, el gótico, puedan parecerse la Catedral de Burgos y Notre Dame de París, pongamos por caso. Para cimentar la grandiosa edificación, se emplearon los sillares de piedra de infinidad de palacios y templos visigóticos en ruinas, así como otras muchas piedras procedentes de edificios romanos y aún intactos de la ciudad y de toda la comarca, que fueron traídos en barcos por el río, o por caminos, en carretas de bueyes. En esta época, es cuando se desmanteló y destruyó la ciudad romana de Itálica, que estaba abandonada desde hacía tiempo, pero conservadas sus ruinas intactas. También se debió desmantelar entonces el templo romano de la calle Mármoles, quedando de él únicamente 3 en pie, otra que se rompió en el siglo XIV al intentar llevarla al Alcázar, y otras 2 que son las de la cabecera de la Alameda de Hércules. Todo lo demás, sillares, frontones, frisos, jambas, sería engullido por la enorme zanja de los cimientos de la mezquita y la Giralda. Y como los musulmanes, por su religión, no admitían las estatuas, ni representaciones de ninguna clase, de personas o animales, es muy verosímil que también se echasen a las zanjas de cimentación miles de estatuas visigodas, romanas y griegas. Una leyenda asegura que, para construir la mezquita y la Giralda, se hizo una colosal plataforma de cimentación, que se extendía desde el Arenal hasta la Puerta de la Carne. Esta evidente exageración encierra, sin embargo, un cierto fondo de verdad, ya que, aún sin llegar a tales extremos, no puede dudarse que debió hacerse una cimentación gigantesca, por el temor a lo movedizo del terreno y la gran humedad que se encuentra en él. La mezquita, al decir del historiador árabe Aben Saib, as-Salah, no fue superada por las construidas de los anteriores monarcas, y quedó en la balanza de los hechos de Abu Yaqub Yusef, como una obra merecedora de recompensas en la vida futura y acreedora a la misericordia de Dios. El terreno de la expropiada alcaicería sirvió para hacer el Patio de los Naranjos, superior en dimensiones y en gracia arquitectónica al famoso Patio de los Naranjos, de la Mezquita de Córdoba, y que no tiene nada que envidiar a los mejores patios de las mezquitas de Oriente, aun cuando hoy se encuentra disminuido en su tamaño, y muy descuidado en su conservación. El arquitecto que diseñó la mezquita sevillana fue, según dicen algunos, el célebre ingeniero y arquitecto Gerber, a quien se atribuye nada menos que la invención del álgebra. Álgebra significaría ciencia de Al-Gerber, su inventor. Pero si la mezquita fue obra de Gerber o Gerber, la gloria de la Torre de la Giralda corresponde por entero a 2 arquitectos y un alarife. El primer arquitecto que trabajó en ella fue Ahmed Ben Baso, quien diseñó la torre y dirigió los trabajos de cimentación y la parte labrada en piedra. Algunas de las piedras pueden verse a ras del suelo, en la esquina de la torre que da a la calle Placentines, y en ella se ven inscripciones grabadas, con textos latinos, lo que demuestra que son piedras de época romana, aprovechadas por los árabes como sillares de edificación.
habiendo sido llamado a Ben Baso para dirigir la construcción de la mezquita en Algeciras, dejó a cargo de las obras de la Giralda al arquitecto y poeta Abu Bekr Ben Zohar, quien modificó la traza primitiva, y encargó al alarife Ali Al-Gomarí, nacido en la Cábila de Gomara, Marruecos, sobrino de Aben Baso, que labrase en los 4 frentes de la torre las labores de ladrillo que constituyen su más hermoso adorno. La inspiración del poeta, que diseñó los adornos de exaracas de la torre, logró plasmar en la realidad el canon de máxima belleza a que había aspirado durante siglos la arquitectura musulmana. En las ventanas, se pusieron además 140 columnas en su mayor parte de mármol, con capiteles visigóticos, bizantinos y árabes. La Torre de Sevilla sobrepasa a las demás del islamismo occidental, Kuktubia de Marrakech, Torre de la Mezquita de Hassan en Rabat, etc., en gallardía y en finura. La altura inicial de la torre fue de 82 metros el cuerpo principal, al que hay que añadir la altura del minarete, el capulín y las manzanas de bronce dorado, que se pusieron encima para rematarla. La mayor de estas esferas tenía tal diámetro que una vez fundida, al traerla, se halló que no cabía pasar por la puerta del almudén, por lo que fue preciso arrancar el quicio y dintel. El artífice que realizó la dificilísima maniobra de subir la manzana hasta lo alto de la torre fue Abu Abeid el Siguelí. La manzana se apreció en un valor de 100.000 doblas de oro. Alta, esbelta, ladrillo palpitante como carne sonrosada femenina, y con su áurea corona, la Giralda fue gala de Sevilla y orgullo de la España musulmana, envidia de las naciones árabes, objeto de tentación y codicia para las naciones cristianas, pasmo de viajeros, recreo de artistas, y dolorosa nostalgia para quienes se apartaban de ella. Jamás la inanimada arquitectura alcanzó tan espirituales dones. Jamás despertó tales sentimientos en el corazón humano, el humilde barro de ladrillo, glorificado por el genio del arte. El mismo barro del que estamos hechos, y animado por casi idéntico soplo de vida. Cuentan las crónicas, que cuando se iba a rendir Sevilla a San Fernando, los moros pusieron como condición que se les dejase derribar la hermosa torre, para no sufrir la vergüenza de verla en manos cristianas. El príncipe Alfonso X el Sabio, irrumpió en la tienda de campaña donde se pactaba la negociación, diciendo: por un solo ladrillo que falte de ella, mandaré cortar las cabezas de todos los moros de Sevilla. Atemorizados los musulmanes, respetaron la torre, conservando Sevilla su principal joya. Pasaron los años. En 1393, un terremoto derribó las esferas doradas, arruinando el último cuerpo de la edificación. Se puso entonces, por disposición del arzobispo don Gonzalo de Mena, una espadaña con una sola campana montada al aire. Sin embargo, en el siglo XVI, Sevilla, enriquecida con el oro que nos llegaba de América, consideró llegado el momento de tener su torre dignamente exornada con un grandioso campanario. El cabildo catedralicio escogió al arquitecto cordobés, Fernán Ruiz, quien era en aquel entonces el más destacado arquitecto de toda España, encargándole la edificación de todo el remate cristiano de la torre, asentado sobre el cuerpo principal árabe. Consta este remate cristiano de los siguientes cuerpos: cuerpo de campanas, cuerpo de azucenas, cuerpo de estrellas, cuerpo de carambolas, y un cupulino que soporta un globo sobre que está de pie la estatua de bronce, de 1288 kilos de peso, que representa la figura simbólica de la victoria de la fe de Cristo, en forma de una mujer que tiene en una mano una palma y en la otra un escudo. La estatua fue fundida por Bartolomé Morell y colocada durante el verano de 1568, inaugurándose el día 15 de agosto de dicho año, o sea que ya tiene más de 400 años. La figura gira a impulsos del viento, ya que el escudo hace el papel de superficie velar o receptora del viento. Por tener la figura de mujer un escudo, el vulgo creyó que se trataba de una estatua de Santa Juana de Arco, y aún siguen llamándole, las clases populares, la Santa Juana. Sin embargo, desde el primer momento, las clases más cultas le llamaron Giralda por ser figura giratoria, y así la nombra Cervantes, en El Quijote. Posteriormente, el nombre de la figura se ha hecho extensiva a toda la torre, y así en conversación normal, los sevillanos dicen la Giralda, refiriéndose a todo el conjunto de la torre. Por cierto, Sevilla no fue llamada Isbilia por los musulmanes, sino que este nombre derivado del Hispalis, de la Edad Antigua, lo usaban precisamente los cristianos mozárabes. Los verdaderos árabes y marroquíes invasores y ocupantes de la ciudad, le llamaron Hims. Y solamente ya en los últimos tiempos, en que existe una gran influencia castellana, y el reyezuelo Almotamid casa a su hija con el rey castellano Alfonso VI,
Es cuando empieza a usarse el término isbilia o esbiliat por los musulmanes, tomándolo del lenguaje cristiano de la mozarabía.